Si diferenciamos un poco esta construcción de il faut seguido de infinitivo, porque il faut seguido de infinitivo expresaba una obligación general, ¿no? Una obligación así, que involucra a todos, como la frase, ¿no? Il faut manger pour vivre. ¿Mm? O en cambio, cuando utilizamos il faut que, seguido de subjuntivo, vamos a estar expresando una obligación personal, ya sea mía o de otra persona, pero una obligación que involucra a una persona o a más personas, pero que no es general, ¿no? No es así general. Por ejemplo, il faut que je mange tôt. ¿No? Il faut que je mange tôt. ¿Mm? Quiere decir, je dois manger tôt. Yo tengo que comer temprano. ¿Ok? Entonces, esa era la pequeña diferencia que había que tener en cuenta entre il faut seguido de infinitivo y il faut que seguido de subjuntivo. ¿Ok? Eso era lo que habíamos visto también por el momento del día de ayer. Ajá. A ver. Recuerden que la parte de subjuntivo que hemos visto hasta el momento es la formación de aquellos verbos que terminan en er, ¿no? Que es básicamente la misma conjugación, excepto por nu y vu, que tenemos ion e ie en las terminaciones. El resto son iguales. Upa. ¿Ok? Son iguales. Ahora, me gustaría mostrarles la formación, la regla general para todo el resto de verbos. Lo que sucede es que vamos a tomar la raíz de la tercera persona del plural del presente, o sea, ¿cuál? ¿Qué Il, pronombre es? Très bien, il o el, ¿no? Del plural. Y a esa raíz le vamos a añadir las terminaciones e, es, ions, ies, ent. ¿Ok? Esa va a ser la regla. Como verán, esta regla es diferente a la regla que habíamos visto en la formación de los verbos en ER. Es distinta. Entonces, esta es la regla que va a aplicar para todo el resto de verbos. Entonces, aquí tengo, ¿no? El verbo partir. Partir al presente es il part. Il part. Yo lo que tengo que tomar de esto es la raíz, o sea, ¿a qué se le llama raíz? A la parte sin terminaciones de la conjugación. Entonces, il part, yo tengo que la terminación es ENT, quito la terminación ENT, tomo la raíz part y a esta raíz part, con esta raíz, yo voy a formar todo mi subjuntivo. Entonces, empiezo. Il faut que je parte. Il faut que tu partes. Il faut qu'il parte. Il faut que nous partions. Il faut que vous partiez. Il faut qu'il parte. ¿Ok? oui. Esta es lo que tienen que recordar, ¿no? Radical de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif plus e, ion. Excusez-moi. Y, on, que no se pronuncia. ¿D'accord? D'accord. Veamos, por ejemplo, el verbo finir. El verbo finir. ¿Qué quería decir finir? Terminar. Uy, terminar, ¿no? Cuando llegamos a la conjugación de la tercera persona plural, tenemos il finis o el finis. Ya tenemos aquí la doble S, ¿no? En el presente. Il finis. Esta va a ser mi raíz, de la cual yo crearé mi subjuntivo. Il faut que je finisse. Il faut que tu finisses. Il faut que vous Finissiez. Inicié. finissiez. Oui. Il faut que nous, No. Finissions. voilà, que nous finissions. OK? Que nous finissions.
¿Qué quiere decir toda esta construcción? Il faut que nous finissions, ¿no? O il faut que je parte, ¿no? ¿Cómo lo traducimos en español? Tenemos que terminar, tenemos que partir. Exacto, se traduce, ¿no? Con el tener que, muchas veces, ¿no? Tener que o deber que, atención también. ¿No? Un poco así. Pero el subjuntivo, de por sí recuerden, ¿no? Que no solamente expresa obligación o una orden, ¿no? El subjuntivo también expresa un anhelo, un deseo, una duda, un consejo o una suposición. Recuerden que el subjuntivo en realidad se trata de una acción no realizada en el momento en el cual se describe. O sea, es una acción que aún no sucede, ¿no? Y usualmente es para expresar situaciones de manera subjetiva. No es algo que yo estoy viendo y que tengo las pruebas de. Simplemente es una cosa que yo creo, que yo pienso, que yo anhelo, ¿no? Que yo deseo. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces, siguiendo tenemos el verbo mettre, ¿no? Que en la parte de la tercera persona plural es il met, con la doble T. Por ende, el subjuntivo será con esta raíz. Il faut que je mette. Il faut que je mette. Il faut que nous. Nous mettions. Que nous mettions, oui. Il faut que vous. Vous mettiez. Que vous mettiez, oui. Metía. No, Lo mismo con el verbo écrire, ¿no? Recuerden que en la tercera persona plural, pues este verbo, ¿no? Tiene en la raíz una V. Entonces, decimos, il écrive en el presente, ¿no? Il écrive une lettre. Il écrive un livre. ¿No? Ellos escriben un libro, una carta. Il écrive. Este écrive será mi raíz para mi subjuntivo. Il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive plusieurs fois en français pour apprendre les conjugations. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut que j'écrive plusieurs fois en français pour apprendre les conjugations. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Pues debemos escribir en francés para aprender la conjugación, algo así. Oui. ¿No? Il faut que j'écrive plusieurs fois. ¿No? Tengo que escribir varias veces en francés pour apprendre les conjugations, ¿no? Para aprender las conjugaciones. Voilà, entonces ahí tengo, ¿no? una frase utilizando el subjuntivo, ¿no? Il faut que. ¿Sí? Il faut que nous. Nous écrivions. Nous écrivions. Il faut que vous. Vous écriviez. Écriviez, oui. Il faut que vous écriviez. D'accord. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De algunos verbos. Acá hay otros casos que me gustaría mostrarles. Cuando nous et vous tienen un radical, una raíz diferente de il, del presente del indicativo, conservan esta diferencia en el subjuntivo. La van a conservar. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo boire. El verbo boire tiene dos raíces en el presente, ¿no? Nosotros decimos nous buvons, ils boivent. En el mismo presente tenemos dos raíces. ¿Ok? Cuando vamos a transformar el subjuntivo, yo estas raíces las voy a conservar en las personas del subjuntivo, donde se aplican en el presente. O sea,
Si yo tengo con el verbo boire, yo digo nous buvons un bière. Si yo digo eso, yo estoy leyendo básicamente perdón, une bière, excusez-moi, nous buvons une bière, estoy diciendo esto, ¿no? En el presente, con esta raíz, BV. Cuando voy a transformar el subjuntivo, yo tengo que utilizar esa raíz. En este caso no tengo que tomar la raíz de il, que es boivent, porque aquí la regla me dice que cuando estos dos, nous et vous, tienen una raíz diferente de il, vamos a conservarla también en el subjuntivo. Entonces, en el caso del verbo boire, que tenemos dos raíces, vamos a conservar esas dos raíces en los pronombres donde se utilizan. Exacto. Ok. Entonces yo digo, il faut que je boive, porque ahí sí voy a utilizar, ¿no?, la raíz de il faut que je boive. Pero cuando llego a nous y a vous, yo voy a decir, il faut que nous buvions, il faut que vous buviez. Porque este bu es la raíz que yo tenía en el presente de estos dos, porque es distinta a la raíz de il. ¿Me dejo entender? Sí. Oui. 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 Tienen Oui. que tomar la misma raíz, ¿no? Porque en este caso son dos distintas, por ende las dos se toman. ¿Ok? Lo mismo sucede con el verbo prendre. Prendre. Tenemos en la tercera persona plural, il prenne. Il prenne. Pero luego tenemos en nous y vous, en el presente, nous prenons, vous prenez. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo, ¿no? Tomamos ambas raíces. Il prenne, esa raíz con doble N, que va a ser la que va a ser la que utilizaremos en todo el resto de pronombres, en el subjuntivo. Pero cuando llegamos a nous, decimos que nous prenions, que vous preniez, con una sola N, ¿no? Porque es la raíz que ya estaba en el presente. Mientras que para el resto, il faut que je prenne. Il faut que je prenne. Il faut que je prenne mes leçons de français tous les jours. Oui? Oui. 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 Il faut que nous prenions des vacances pour nous détendre. ¿No? Hay que tomar vacaciones para descansar, para relajarse, ¿no? Il faut que nous prenions des vacances pour nous détendre. ¿D'accord? D'accord. Aquí tenemos otros verbos, ¿no? Estos verbos entonces se comportan como venir, recevoir, acheter, jeter, etc. ¿No? Tienen dos raíces estos verbos. ¿Sí recuerdan, no? La diferencia. Sí. Porque, por ejemplo, el verbo recevoir o présent, ¿cómo es la conjugación en el presente? Je reçois, tu reçois, ¿qué más? El resuelve. El reçoit. Oui. Ajá. Entonces, luego, ¿qué sucede? Cuando llegamos a la parte del plural, nous, Recevons. oui. Nous recevons. Después, Vous recevez. Recibe. oui, vous recevez. Il o elle. Recevons. Reçoivent. Il o elle. Il o elle. Reçoivent. ¿No? Tenemos estas raíces, ¿no? Entonces, hay que utilizar estas raíces porque, por ejemplo, con nous y vous en este caso es recevons, ¿no? Entonces, lo mismo tal cual acabamos de ver, ¿no? Cuando llegamos a esto, o sea, aquí, reçoivent, hasta aquí, va a ser la raíz que yo utilizo para mi subjuntivo. Entonces, yo digo, il faut que je reçoive, il faut que tu reçoives, ¿Mm? Il faut qu'elle reçoive. Pero cuando llegamos a nous, il faut que nous
recevions, il faut que vous recevez, il faut qu'il o qu'elle reçoive. ¿De acuerdo? Porque es en el presente en el que también teníamos esta variación de raíz. Teníamos dos raíces. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí queda claro esta parte porque es muy importante. Necesito Sí, que... sí queda claro, solo que con la práctica se nos Mm. grabará más, ¿no? Ahorita, Sí. Ok. ahorita quedó claro. Perfecto. Eso es lo que me interesa. O sea que por el momento no hayan dudas. Ya luego con la práctica vamos a aclarar todo. Ok. Bien. Entonces, además de esto, que es la regla general para el resto de verbos, vamos a ver también todas las irregularidades. Por ejemplo, aquí, como ya sabemos, los verbos principales del idioma son verbos irregulares, ¿no? Como el verbo être, el verbo avoir, el verbo aller, el verbo faire, ¿no? Y esas son las conjugaciones. Esas solamente hay que comprenderlas tal cual, memorizarlas, asimilarlas así, ¿no? Il faut que je sois. Il faut que nous soyons. Il faut que vous soyez. Il faut qu'il soit. ¿Cómo leemos la conjugación de avoir? ¿En presente? Todo esto es subjuntivo. Ah, ok. Il faut que je, il faut que tu aies, il faut qu'il y, Qu'il est. qu'il est, Eh, il faut que nous ayons, Mm. il faut que vous ayez, il faut qu'ils aient, Il faut qu'il ait. y que les, Qu'il ait. qu'il ait, No, tal cual en las primeras tres. qu'il, il faut qu'il a, Qu'il ait. non, qu'il ait, ok. Mhm. Il faut qu'il Il faut que j'ai, il faut que tu aies, il faut qu'il ait, il faut que nous ayons, il faut que vous ayez, il faut qu'il ait. qu'il ait, ok. Las Eso. primeras tres y la última van a ser idénticas. Las únicas que cambian son nous y vous. Vamos con el verbo aller. ¿Quién lo quiere leer? Moi. Vas-y. Il faut que je... j'ai. Il faut que J'aille. j'ai. J'aille. J'aille. Oui. Elle. Il faut que tu y ailles. Mm. Il faut faut qu'il aille. Ajá. Il faut que nous agions. Mm. Il faut que vous ayez. Il faut qu'il aille. Ella. Ella. Mhm. Il faut que j'aille, il faut que tu ailles, il faut qu'il aille, il faut que nous ayons, il faut que vous ayez, il faut qu'il aille. ¿No? Ok. Las primeras Merci. tres y la última siempre son iguales, mientras que nous y vous van a tener, ¿no? esta diferencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo podríamos crear una frase, no? D'accord. Yo tengo que ir a... no sé, tengo que ir a la universidad. ¿Cómo podría crearlo? Utilizando esta... il faut que je aille. Ujú. Faut que aille à la université. Il faut que j'aille à l'université, ¿no? Necesito ir a la universidad. A ver, en realidad, a ver, la traducción la podríamos hacer, no, se necesita que yo vaya también, ¿no? A la universidad. No, necesito que yo vaya a la universidad. ¿No? Por ejemplo, a ver, en las frases de ejemplo aquí, ¿no? J'aimerais, ¿no? Para decir no me gustaría, j'aimerais. ¿Cómo podríamos hacer para crear
una frase con justamente uno de estos verbos, con j'aimerais. Por ejemplo, estamos peleando con alguien, ¿no? Discutiendo, y le decimos, bueno, me gustaría que tú seas más amable, ¿no? ¿Cómo lo podríamos decir? O que tú seas amable, ¿no? Que no seas tan... J'aimerais J'aimerais que puso Y. Que tu sois que tu sois, oui. plus, plus Gentil. gentil. Oui, Plus plus de- gentil. gentil. J'aimerais que tu sois plus gentil avec moi. Ujú. Por ejemplo, me gustaría que tuvieses, no sé, a ver, eh, más paciencia. Me gustaría que tuvieses más paciencia. ¿Cómo lo digo? J'aimerais que tu Ajá, plus ajá. passion, Plus de patience. de passion. Oui. J'aimerais que tu aies plus de patience. A ver, voy a escribir las frases para que les quede. J'aimerais que tu aies plus de patience. La primera, j'aimerais que tu sois plus gentil. Ujú. Entonces ahí tenemos deseos, anhelos, ¿no? Para eso utilizamos el subjuntivo. J'aimerais que tu aies plus de patience. No, me gustaría que tuvieses más paciencia. No, me gustaría que fueses más gentil, más amable. Avec moi. Avec ¿Ok? tu. Por ejemplo, me gustaría que ustedes hicieran sus tareas. ¿Cómo lo digo? J'aimerais que J'aimerais. vous soyez, Que ustedes hicieran. Fassiez, Oui, vous que fassiez. vous fassiez Votre, sus tareas. Les devoirs. votre un devoir. deber, No. A ver, devoir es la palabra, sí. Pero el posesivo, son, Vous devoir. ¿cómo escribo eso? V, O, Ajá. S. Ok, veo es, oui. Vos, donc. Ok. J'aimerais que vous fassiez vos devoirs. Vos devoirs. ¿No? Me gustaría que hiciesen sus tareas. ¿D'accord? oui, A ver, mañana les tengo preparado Mañana es el jueves. Mañana, a ver, les tengo preparado ejercicios para fijar toda esta parte, ¿no? Porque vamos a tener que realizar varios ejercicios en cuestión de creación, así, o de frases o de situaciones para asimilar mejor. Mi amigo ya llegó. Entonces, vamos a ver mañana estos ejercicios. También tengo un diálogo, pero el diálogo es bastante grande, así que yo creo que lo dejamos para el día viernes. No, así lo dedicamos todo el viernes para el diálogo. Mañana vamos a hacer ejercicios, ¿ok? Yo les recomiendo mucho, a ver, no sé si quieren que les proyecte las diapositivas para hacerles screenshot hasta cuando ya luego las publique el fin de semana, para que vayan estudiando este tema. O creo que también tienen en el fascículo, no, fascículo aún no lo he publicado, ¿no? Del subjuntivo aún no lo tienen, ¿no? No, Creo que creo les que publiqué no. del condicional, si no me Sí. equivoco. Ok, entonces a ver, voy a intentar publicarles hoy el fascículo. Si no, les proyecto un momento las diapositivas para que se hagan screenshot. ¿Vas-y? Avísenme. Listo. Ok, listo. siguiente. Ya. Ujú. Listo. Ya. Ok. Ok, ahí Ya. está. Ajá.
Listo. 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 No, ese ya no, ese era el diálogo. Ok, ok. Bien, entonces, tengan esto presente. Mañana váyanlo leyendo, vayan viendo sobre todo la parte de los irregulares, que es lo que usualmente trae más problema, justamente por la irregularidad. Pero mañana vamos a hacer ejercicios. Entonces, si practican un poco, leen un poco las diapositivas, mañana ya vienen preparados. ¿De acuerdo? Ok. D'accord. Bien. Ok. Nos vemos mañana entonces. Que tengan un bonito día a todos. Gracias por haberse Gracias, conectado. igualmente. Buen día. Además, Bye. chao, Yo chao. tengo una duda. Sí, Tengo una escucha. duda.